Déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, que me dicen que ya llegó al sistema y me da mucho gusto saludarlo. Décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Apoyen al maestro, al guapo de Jaime Hernández en No Apto para Cínicos y en @Jaime Journo en lo que era antes Twitter, ahora X. Gran amigo, al que abrazo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Jaime? Good morning. Oye, Vicente, fíjate Dime, que estoy realmente en medio de un dilema. dime. Ya no sé cómo voy a decirle a Paco el Hermoso. Ya me resisto a decirle Paco el Hermoso después de que el señor Mayer le dice a Joaquín López Dóriga, hola hermoso. Santo Dios. No, oye, qué show se aventaron los dos, ¿eh? Qué show. Es ¿Montaje? ¿Sería increíble. montaje? Pues yo, es que, ¿cómo te explicas esto, no? Y pero de principio a fin, no me confunde a mí, yo no soy un periodista del espectáculo, no, Joaquín López Dóriga es experto en periodismo de montajes, pero no de shows. Pero oye, sí, ya no sé cómo voy a decir yo no sé, porque ya estábamos, es más, creo que podemos entablar una demanda contra Mayer, porque creo que esa expresión creo que está registrada ya, Paco el Hermoso, pero este tipo diciéndole a López Dóriga el Hermoso, Dios mío, no, 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 no. A ver cómo lo resolvemos. Oye, mi querido Jaime, eh, me preocupa mucho por el contexto, ¿no? Del nivel con el que se están hablando de Estados Unidos a Venezuela, de Estados Unidos a Colombia, lo que dijo ayer Donald Trump. Lo analizamos, lo vemos primero y lo Sí, escuchamos aquí en Sin Censura y lo analizamos, ¿te parece? claro. A ver, Ceci. Get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that. A ver, mi querido Jaime, yo casi puedo asegurar que la presidenta no va a querer engancharse hoy en la mañanera del pueblo, pero tendría que responder a esto. Ya nos metió, lo digo así, en el baile Donald Trump. Hablando de Colombia, dice que México está manejado por los carteles, controlado por los carteles, y si bien le vuelve a confirmar sus respetos a la presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos que defendernos. Esa es la parte que más me brinca. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? Mira, lo que ocurre es que ya es evidente que Donald Trump ha decidido apostar por la política, la vieja doctrina Monroe, una antiguaya, una reliquia del siglo XIX, para recuperar la hegemonía de Estados Unidos sobre todo el hemisferio. Ayer fue una jornada muy intensa e interesante, porque desde la Casa Blanca el presidente Trump se lanzó primero contra Venezuela, anunció que en el curso de ya va a ser, no dijo la fecha ni el momento, pero que va a lanzar ataques dentro de Venezuela que van a ser equivalentes a lo que ha hecho hasta ahora en el mar. Y esto es muy preocupante. Dijo abiertamente que va a atacar Venezuela, tierra adentro, y que ya está informando al Congreso de esto, para mantenerlos informados. Y ayer mismo, The Wall Street Journal publicó en exclusiva que Estados Unidos ya envió bombarderos B-1 cerca de Venezuela. Acuérdense que los B-1 y los B-2 son cazabombarderos que no requieren de, a ver un momento, le voy a pasar a Ceci, aquí le voy a pasar a Ceci la primera plana del Wall Street Journal.
Los cazabombarderos B-1 y B-2 no necesitan repostar muy cerca del lugar donde van a bombardear, que es en este caso sería la base militar que tiene Estados Unidos en Puerto Rico. Pueden partir de distintos puntos de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que ya hayan sobrevolado B-1 y B-2 Venezuela significa que están haciendo un mapeo de dónde pueden atacar. Y esto coincide con el llamado ayer de Nicolás Maduro a la gente que ha distribuido una aplicación para que la gente permanezca vigilante y que vean cualquier sospechosa. Y además él anunció que Venezuela ya dispone, miren, ahí tenemos, Estados Unidos envía bombarderos B-1 cerca de Venezuela, aumentando la presión militar. Y aquí narran cómo podrían iniciarse ya bombardeos quirúrgicos contra Venezuela. Evidentemente no sabemos cuáles van a ser los objetivos, porque Venezuela no es un gran productor de drogas, no es un producto, suele ser, sí, un paso, una nación por donde transitan traficantes y droga, pero no es un productor de droga. Bueno, esto por lo que concierne a Venezuela. Pero ayer también aprovechó y se metió con Gustavo Petro, al que acusó de ser un rufián, un narcotraficante, que está lunático, y todo esto lo hizo teniendo al lado a Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, como le llaman hoy. Y Pete Hegseth fue más allá, diciendo, nosotros que aprendimos muchísimos de la estrategia contra organizaciones terroristas, vamos a emplear esta experiencia, estas tácticas de lucha contra terrorista para ir contra los cárteles de la droga. En otras palabras, van contra Venezuela y Colombia si es necesario. Y ayer mismo, Gustavo Petro, que está realmente preocupado por esta situación, convocó una conferencia de prensa internacional para demostrar con datos duros cómo ha ido la campaña para desmantelar a organizaciones traficantes de drogas, ha realmente confiscado toneladas de drogas, ha realmente tratado de disminuir el poder de los cárteles, cosa que está haciendo de igual manera aquí en México Claudia Sheinbaum. Y esto lo hizo con el ánimo, pues, de decir, señores, nosotros no somos, este no es un gobierno que sea narcotraficante, nosotros no tenemos ninguna alianza contra el gobierno, contra el gobierno de Estados Unidos. Y una cosa interesante, ustedes saben que hasta hace poco, porque acuérdense, todos los gobiernos en Colombia han sido de derecha, y Colombia se convirtió en el niño consentido de Estados Unidos. Colombia es el equivalente de Israel en Oriente Medio. Colombia es el país que recibe más ayuda de Estados Unidos. Cada año se aprueban miles de millones de dólares para ayudar a Colombia, pero esta ayuda, y esto lo puso ayer en claro Gustavo Petro, esta ayuda va destinada a, sobre todo, financiar, o diría yo de manera más correcta, autofinanciar la compra de equipo militar para Colombia. Y Gustavo Petro decía que nos quiten la ayuda, porque básicamente lo que hacen ellos es mandarnos armamento que a veces se queda ahí pudriéndose porque no lo utilizamos, nos mandan armamento, nos mandan helicópteros, nos mandan de todo, pero nosotros, yo ya le dije, quítenme esa ayuda. Dice, de hecho, en el presupuesto, dice, si ustedes revisan el presupuesto de Colombia, no figura esta ayuda de Estados Unidos. Esta ayuda se canaliza sobre todo, uno, a la compra de equipo militar que suministra el Pentágono. Es decir, Estados Unidos le compra al Pentágono el equipo militar que luego le manda a Colombia. Y luego, cuando se molesta a Estados Unidos con Colombia, le quita ese equipo militar porque le pertenece a Estados Unidos. Dice, cuando yo tomé posesión en el Palacio de Nariño, todas las armas que teníamos aquí se recogieron, se las llevaron, dejaron el Palacio de Nariño indefenso, y entonces le tuve que pedir al ejército que por favor resolviera esta situación de seguridad. Dice, qué bueno que mis enemigos no se enteraron que el Palacio de Nariño no se quedó sin protección, porque Estados Unidos nos recogió todo el armamento.
Interesante, ¿no? Y luego dice que la gran parte también de la ayuda que aporta Estados Unidos se canaliza a través de ¿quién? De las USAID. exactamente, exactamente, que financia a todas las ONGs que pululan por ahí. Entonces, para que te des cuenta que mucho del esquema que tenían en México, también lo tienen en Colombia. Es un libro de manual de cómo USAID financia a ONGs, muchas de estas ONGs vinculadas a la CIA, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, estaba ayer desatado Donald Trump hablando contra Nicolás Maduro, hablando contra Gustavo Petro, y claro, no podía quedar fuera de este mensaje porque le preguntan sobre México y dice, bueno, sí, la presidenta de México es una persona tremenda, es una mujer muy valiente, pero desafortunadamente los cárteles gobiernan en México, son los que verdaderamente rigen en México. Yo me quedé cuando lo escuché, dije, pero qué falta de respeto de este hombre hacia la presidenta de México. Es una jefa de Estado. Y no solamente hacia Claudia Sheinbaum, es una falta de respeto hacia Gustavo Petro, hacia Nicolás Maduro, hacia todos. Y con esto demuestra Donald Trump que realmente está empeñado en aplicar la doctrina contraterrorista que Estados Unidos adoptó tras los atentados de septiembre del 2001. Dice que esa estrategia funcionó muy bien para abatir a los líderes de Al Qaeda, a los líderes de ISIS, y que ahora con esa misma estrategia contraterrorista de que es disparar primero que nada, vulnerar derechos humanos, como parte de esa campaña, olvídate de los derechos humanos, no existen los derechos humanos. Estas directivas van directamente contra los cabecillas, según él, de los cárteles de la droga. Así es que ayer fue la confirmación de cómo Estados Unidos ha dejado atrás las contemplaciones de cooperación con países como México, Colombia, para ir tras las organizaciones de narcotraficantes. Dice que a partir de ahora, y esto lo dijo Pete Hegseth, van a ir contra los líderes de los narcotráfico sin pedir permiso, disparando, hundiendo lanchas y ahora preparando el escenario para una intervención terrestre en Venezuela. La pregunta que muchos se hacen, sobre todo entre el grupillo de periodistas en Estados Unidos, es si lo mismo se estará planeando para México. Esa sería la situación. Y bueno, desde Venezuela ya le contestó, y en inglés, Nicolás Maduro a Donald Trump. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. Échelo, sí. Not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever, peace forever. Victory forever defeats. Victory forever defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Sí paz, sí paz, sí paz por siempre. Victoria por siempre de paz. Bueno, hay que decirlo con mucho respeto, pero frente a Nicolás Maduro sí hablaba muy buen inglés Enrique Peña Nieto. Bueno, déjame saludar a Norman Pearl. También ya llegó el maestro Norman Pearl. ¿Cómo estás, Norman? Buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido Vicente? Buen día también a mi queridísimo Jaime Hernández y a toda la audiencia vastísima de Sin Censura. A tus órdenes. Norman, imagínate el impacto que tuvo que Sergio Mayer le llamara hermoso a Joaquín López Dóriga, que Paco no quiso venir al programa hoy. Dijo, no, hoy no voy. Por favor, respeten mi duelo. Bueno, esa es una agresión a la belleza. Sí. A la belleza del maestro Paco.
La gente está preguntando dónde está Paco. Acuérdense que Paco nos había dicho que se iba a retirar, se iba, ¿cómo le dice él? A esconder para poder escribir su libro o para poder terminar su libro. Y pues está en, en movimiento, pues en carretera. Regresa el lunes para que la gente que está al pendiente pues no vaya a hacerse ideas. Está en el tema de la mudanza y lo va a hacer como nos había adelantado por algunos meses. Va a estar con nosotros, va a estar con sus actividades en otros espacios como el duelo de bastonazos, pero lo hace para poder enfocarse en terminar su libro. Nada más para aclarar, para que no vayan a decirse pelear. No, 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 nada. El maestro Paco Cruz está trasladándose en estos momentos a donde va a vivir en los próximos meses. Nada más para que quede claro. Oye, Norman, pues ya nosotros avanzamos con el tema de... Ah, por cierto, ahí va. ¿Qué caso el de Mayer, no? Que tienen que salir a defenderlo los de TV Azteca. Manuel López San Martín le hace una entrevista por lo del bailongo con la Sonora Santanera que me pareció grotesco, desafortunado, y ahí también se defendió. No lo trataron tan duro como el teacher Joaquín López Dóriga, y ahí Manuel López San Martín, al que ya se le está haciendo costumbre esto de tirarse como tapete, le dijo: pase usted, mi hermoso. A ver si usted tiene el audio. ¿Organizaste esto? Yo, por supuesto que yo lo organicé. ¿Hace cuánto tiempo organizaste esto? Mira, yo te puedo decir que desde el 2018 que fui presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, yo tenía esta deuda con la Sonora Santanera y con otros grupos. ¿Tú lo habías platicado con ellos? Yo lo había platicado, yo tenía esa deuda con ellos. Y llevábamos en esta legislatura platicándolo. Ellos se fueron, acaban de regresar de conciertos en Europa, donde llevaron la música de la Sonora Santanera, la única y original, por toda Europa, y les fue estupendamente bien, y nos lo cambiaron 2 o 3 veces, porque traen una agenda muy complicada, porque son artistas que tienen mucho trabajo. Entonces, cuando quedó la logística, desde hace 2 meses, nos dijeron: regresamos de Europa tal día, podemos hacerlo esta fecha. Yo hice las gestiones ante la Jucopo. No es un evento, quiero aclarar una cosa. Los diputados tenemos la facultad, la obligación o el derecho de hacer este tipo de solicitudes. Yo metí este tema a la Jucopo. Fue aprobado por la Jucopo. No ahí están todos los partidos políticos representados. Todos los partidos políticos. Ahora, todo esto fue antes de las lluvias, fue antes de las inundaciones. Yo lo metí desde hace 2 meses, porque ellos me dijeron: regresamos tal fecha de Europa y este día podemos. O sea, a ver si nos queda claro. A ver si nos queda claro. Somos unos pendejos los que criticamos a Sergio Mayer. ¿Cómo nos atrevemos a cuestionar que por la agenda de los artistas se tuvo que hacer? No importa que haya muertos, no importa que haya damnificados, no importa que las labores de rescate del ejército, de la marina estén a todo. No, entiendan. Hay que ser conscientes que la agenda del artista es muy complicada, pero bueno, sobre esto, si quieres comentar, Norman, o lo que ya también traíamos con Jaime, que es esta declaración de Donald Trump desafortunada. Dice que respeta por un lado a la presidenta y por el otro pues le falta el respeto, diciendo que los cárteles gobiernan México y bueno, pues por ahí vamos, mi querido Norman. Mira, yo creo que para empezar tenemos que saber o tratar de entender a quién representa Sergio Mayer, porque definitivamente a Morena no lo representa. Sergio Mayer quizá tenga mayor relación con estos grupos, ¿no? Con esos grupos superfluos en donde también participa López Dóriga. Simplemente ese encuentro telefónico que deliberadamente da a conocer en un arranque de locura López Dóriga cuando muestra cómo se llevan, ¿no? Me recordó también aquel gobernador Marín de Puebla, ¿no? Cuando era el gober precioso, y ahora pues todo el mundo en este ambiente son preciosos, son hermosos, es gente que en donde el afecto así es expresado, ¿no? Eso implica confianza,
por lo menos Sergio Mayer demuestra esa posición a López Dóriga. Ahora, el proceso, el manejo de la entrevista por parte de López Dóriga, pues es deliberado, está buscando condenar, no a Sergio Mayer, está queriendo condenar no a la Cámara de Diputados, su conjunto, que está conformado por varias facciones, no, o grupos, perdón, políticos, no, está queriendo Embarrar a afectar. Morena, ¿no? Claro, por supuesto, ese es el propósito básico, ¿no? La salida de Mayer, pues de Mayer, perdón, es una salida, qué confusión con Lorenzo Meyer, imagínate qué grotesca confusión estaba haciendo. La salida de Mayer, pues es una salida relativamente legítima, pero al mismo tiempo, pues son eventos que pudieron haber sido cancelados en virtud de los hechos. Yo creo que esta entrevista solamente nos muestra el odio que tiene López Dóriga contra Morena, que pensando que Mayer es un miembro de Morena, qué absurdo, qué tontería, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que, fíjate, se muestra en esta entrevista es la prepotencia de López Dóriga cuando le dice, estás hablando conmigo, así que primero me respeto. ¿Qué tiene que ver eso, no? No tenía nada que ver con lo que estaban hablando estos dos individuos superficiales, ¿no? Ambos del ámbito de vodevil. Yo creo que, pues no, yo no haría un comentario adicional a un absurdo. Ciertamente se debió haber cancelado este bailongo. Y otra de las cosas que nos muestra, por cierto, es que Sergio Gutiérrez Luna, a pesar de ser veracruzano, pues no sabe bailar, ¿no? Así que bueno, yo por mi parte ahí la dejaría. Otra de las cosas que me llaman la atención, creo que esa es probablemente la noticia internacional del día, más allá de lo que se ha estado comentando de los potenciales ataques de Estados Unidos a Venezuela y a todo aquello que represente oposición a sus deseos de imponer a María Corina Machado y su grupo en Venezuela para beneficiarse más rápidamente de los recursos naturales de aquel país. Yo creo que es la terminación de relaciones comerciales de Estados Unidos con Canadá. No sé si es un tema que lo tenías agendado, mi querido Vicente, pero... Sí, porque me parece un acto ridículo, ¿no? Por un spot que circuló, se enojó Trump, un spot de televisión. Desde el lado de Canadá se enojó y canceló las pláticas comerciales, poniendo, no sé si llegue hasta allá, en riesgo incluso la renegociación del TEMEC. Esa es una cosa muy grave, pero además es un acto de capricho. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes ubican al gobernador de un estado, de una provincia de Ontario, Doug Ford? ¿Se acuerdan que quería que se dejaran de tener relaciones con México comerciales? Ford es un tipo agresivo. Bueno, Ford fue el gobernador de Ontario, fue el que patrocinó la difusión de este video, de este viejo video de Ronald Reagan, que esto se remonta al 87, según tengo entendido, y retomaron, ¿no? Seleccionaron unas frases en donde Reagan cuestionaba a la imposición de aranceles en aquella época. Y bueno, pero ¿qué es esto? A ver, nosotros si tratamos de ser objetivos, me parece que un anuncio de esta naturaleza, que efectivamente, dice Trump, quiere influenciar a la Corte Suprema, ¿no? Con la influencia de Ronald Reagan y sacado de contexto. Bueno, aquí lo importante es que hay una reflexión que se hace. ¿Fue por este anuncio de Reagan o fue por el acercamiento que está teniendo Canadá con China? Hace unos días, el primer ministro canadiense Mark Carney dijo que el propósito, el objetivo de Canadá tendría que ser duplicar las exportaciones fuera de Canadá porque estaban sujetos a los caprichos y a los aranceles de Trump. Ese parece que es el meollo del asunto, eso parece ser el motivo
que en el caso de Trump lo considera suficiente para cortar las relaciones comerciales o las conversaciones y mantener la tasa de 35% que hace a productos que no están incluidos en el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que esto es un tema muy serio, muy grave, porque esto influencia a las relaciones, inclusive de México con Estados Unidos. Algunos podrán preguntar, como se hizo en su momento, cuando dicen, bueno, ¿y esto beneficia a México? Sí, objetivamente sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y México mantienen una relación comercial de 800,000 millones de dólares. Pero a ver, con Canadá no es menor, es por 700,000 millones de dólares. Hay productos que México puede producir o exportar a Estados Unidos que hoy por hoy Canadá tiene, sí, sí los tiene también. Pero cuando hablamos de Donald Trump, no sabemos si eventualmente él en un acto de capricho o en una sanción, porque los cárteles mexicanos, en su opinión, son los que gobiernan México, pues podría ser una victoria pírrica de nosotros pensar que ya habremos ganado la lucha de los aranceles dentro del mismo Tratado de Libre Comercio. Yo he dicho en varias ocasiones que es cierto que la cercanía de México con los Estados Unidos, una tasa relativamente baja, básicamente por las negociaciones de TEMEC y otras tasas que se siguen negociando en productos específicos, era en beneficio de México. Y al final yo creo que así va a ser, porque Estados Unidos tiene dependencia de productos mexicanos. Y eso creo que nos favorece. Pero quiero insistir, no sabemos si mañana Trump decida otra cosa y tome como pretexto el hecho de que él piensa o a él le dijeron que los cárteles de la droga son quienes gobiernan este país. Así que mi querido Vicente, mi querido Jaime, yo creo que estamos ante un evento muy importante de carácter internacional y que en términos de economía va a influenciar suficientemente las relaciones de México con Estados Unidos. No hay que olvidar que en unos días se llevará a cabo una reunión en Asia, concretamente en Corea del Sur, y ahí estarán presentes McCartney y estará presentes Trump. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, todavía no lo sabemos porque con Trump las cosas cambian de un minuto a otro. A ver si me escuchan ahí. Ya tuve un glitch, como le llamamos en inglés, un desfase en los datos. A ver, en Estados Unidos están ocurriendo muchas cosas que tienen relevancia para los mexicanos en México y para los mexicanos en Estados Unidos desde mi perspectiva. Le acabo de pasar a Ceci varios videos. Este último de Donald Trump refiriéndose al actuar de los agentes de ICE. Entiendo que deben de seguir usando máscaras por los supuestos ataques a las autoridades de inmigración. Es muy peligroso para ellos no traer máscaras, así que pueden hacer lo que ellos quieran. They can do whatever they want. Puta, pues con ese cheque en blanco, ahora entendemos por qué apuntan sus armas en comunidades o tiran a mujeres al piso violentamente. Luego, Stephen Miller, el asesor senior de Donald Trump, dice, déjeme decírselo, señor presidente, este país se muere sin usted. Este país verdaderamente se moriría sin usted. Usted lo ha salvado. Voy paso por paso. Y en una entrevista, Steve Bannon, otro de los asesores de Donald Trump, ultra conservador, ultraderechita, dice, Trump va a ser presidente en 2028. Sí va a tener un tercer término como presidente y la gente se tiene que acomodar, se tiene que hacer a esa idea. Y le preguntan, ¿y qué pasó con la Constitución? Él es un vehículo divino de la providencia. ¡A su madre! No, y no estoy exagerando,
es traducción exacta de las palabras de Steve Bannon. No está, por cierto, jugando. Steve Bannon dice que darán a conocer muy pronto o pondrán sobre la mesa la estrategia para que Donald Trump sea presidente nuevamente en el 2028. Así que ajustémonos los cinturones y voy contigo, mi querido Jaime. Sí, yo creo que Donald Trump le ha declarado la guerra a todo mundo, dentro y fuera de Estados Unidos. Evidentemente ya traía esto en su agenda. Steve Bannon, desde hace ya tiempo, viene vaticinando que Donald Trump va a ser un presidente de 3 mandatos. Si fuera más joven, incluso sería de más tiempo. Y él ha dicho que existen varias opciones para torcer la Constitución y torcer la ley para garantizar que Donald Trump permanezca en el cargo. Y aquí vale la pena hacer algunas reflexiones. La primera, Donald Trump está cambiando todo el sistema. Ha hecho purga en el Departamento de Justicia. Tiene de su lado a los integrantes de la Suprema Corte. Ha hecho purgas en el FBI, en la CIA, en el Pentágono, sobre todo en el Pentágono. Ha hecho purga en medios de comunicación. Ha concentrado la mayoría de los medios de comunicación que hoy están en manos de sus amigos. Ya la adquisición, por cierto, de TikTok fue casi una orden de Benjamín Netanyahu, porque estaban muy preocupados de que a través de TikTok se hubiera seguido en tiempo real ese exterminio, ese genocidio que perpetró Israel con Estados Unidos en Gaza y Cisjordania. Es evidente que están preparando el terreno y el hecho de que en última instancia hayan decidido desplegar a la Guardia Nacional en todo el territorio, pues es un preaviso. De ahí la importancia de estas marchas de rechazo, como la ocurrida el sábado pasado, cuando miles salieron a las calles para protestar contra un sistema monárquico o una dictadura. Yo creo que es muy preocupante lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero también creo que esto, visto bajo una luz más prudencial, yo diría que estos son los síntomas de un imperio a punto de colapsar. No creo que los ciudadanos le permitan a Donald Trump reelegirse para un tercer mandato. Sería, francamente, eso desataría una guerra civil sin precedentes. Bueno, quizá a la que tuvo que enfrentarse Abraham Lincoln, ¿no? Entonces, yo creo que es muy preocupante lo que está ocurriendo, pero además todo esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, en cómo desde que Bill Clinton introdujo una política para hacer de los derechos humanos algo irrelevante, me refiero como parte de la estrategia contraterrorista. Realmente hay organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos dijeron, oigan, Estados Unidos se va a soltar a la torera el respeto a los derechos humanos. Estados Unidos, por ejemplo, ya no forma parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no forma parte del Comité Internacional de Justicia de La Haya. O sea, los derechos humanos de Estados Unidos son completamente irrelevantes. Y yo creo que esto es muy preocupante porque efectivamente Donald Trump quiere imponerse, más bien Donald Trump y sus secuaces, porque no hay que olvidar que detrás de Donald Trump están los hombres más ricos del planeta, entre ellos el poderoso lobby judío, o mejor debería decir el lobby sionista, la famosa AIPAC, a la que muy pocos presidentes de Estados Unidos se han opuesto. AIPAC tiene como rehén, Israel tiene como rehén la política exterior de Estados Unidos, y lo vemos como de forma ya cada vez más desembosada, Israel es la que dicta qué es lo que hace Estados Unidos en materia de política exterior. Por cierto, en las últimas horas también la cadena CBS publicó una entrevista, difundió una entrevista
con uno de los hombres que se han convertido en mano derecha de Donald Trump, el señor Steve Witkoff, que es el negociador en jefe, que es un tipo sin experiencia ninguna. Y fue una entrevista con Steve Witkoff y con el yerno de Donald Trump. Y a Steve Witkoff se le salió en esa entrevista que Donald Trump y sus socios israelíes desde los últimos 2 años ya tienen el plan maestro para reconstruir Gaza, y que los contratos los van a asignar. Y dice, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero? No, pues las naciones árabes van a poner el dinero. Nosotros vamos a hacer, ya decidimos desde hace 2 años, y mientras hablaba Steve Witkoff, Jared Kushner ponía una cara diciendo, este idiota no se da cuenta de lo que está diciendo, que en realidad sí que estábamos nosotros metidos en el negociado de reconstruir Gaza para entregárselo al pueblo judío. Es increíble lo que está ocurriendo en este mundo. Y ahora Steve Bannon declarando lo que ya antes había dicho, de que sí, que Donald Trump es un emisario de Dios, porque ese es el relato que están en el seno de MAGA. O Donald Trump, y se acuerdan yo cada vez sospecho que fue un autoatentado, cuando Donald Trump, ¿se acuerdan que le hirieron, le dispararon y solamente le pegó en una oreja? Y tiene toda la pinta de un autoatentado. Y a raíz de ese incidente, todos en MAGA terminaron convencidos de que efectivamente es un emisario de Dios. El problema en Estados Unidos es que la mayoría, yo diría que casi más del 70% de la base electoral de Donald Trump son evangelistas, cristiano evangelistas. Y lo desafortunado de este caso, lo digo con todo respeto, es que muchos de los cristianos evangelistas se toman a pie juntillas lo que dice su iglesia. Si les dicen que tienen que salir a las calles para defender a Trump y autoinmolarse en ese proceso, son capaces de salir y autoinmolarse a favor para que Donald Trump permanezca en el cargo. Así es que estamos viviendo realmente un momento muy difícil, muy complicado, que le permite a Donald Trump hacer lo que se le pega la gana. Ya comentaba mi querido Norman la forma tan caprichosa, tan absurda con la que Donald Trump rompe las negociaciones con Canadá, por quítame unas pajas, por un anuncio publicitario que recuperaba, parafraseaba a Donald Trump, porque Donald Trump fue un presidente convencido de que las aranceles eran el peor enemigo del comercio. Y esto, claro, enardeció a Donald Trump y empezó a decir, esto es falso, y rompe las relaciones. Yo, la verdad, creo que, como siempre nos tiene acostumbrado Donald Trump, es impredecible. Seguro que ahorita dice, no, ya rompimos las relaciones y el comercio con Canadá, pero al rato va a decir, bueno, está bien, les perdono la vida, ¿no? Porque, claro, uno de los grandes socios comerciales y del que depende sobre todo Estados Unidos es del acero, es realmente, hay un intercambio comercial muy importante y dudo mucho que Donald Trump realmente destruya esa sociedad que tiene con Canadá. Por cierto, ahora que Donald Trump dice que México está gobernado por los narcos, a ver, Ceci, vuelven a poner las declaraciones de Donald Trump en torno a México, por favor. Le pido. A ver si Ceci me ayuda con las declaraciones de Trump sobre México. Get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that. Nos tenemos que defender de eso, de que los carteles gobiernan México, que no va de la mano con el anuncio y el informe que dio la comparecencia de Omar García Harfuch en el Senado. Estas fueron declaraciones de Omar García Harfuch hace un par de días en el Senado de la República. A ver si las tienes, Ceci, por favor.
de lo que comenzamos. Secretario, Muchísimas gracias. No se ha podido debilitar ningún cártel. Ya han pasado casi ¿Usted cree que no se ha podido debilitar? Yo creo que sí. Pasado otros, por ejemplo, Y hemos hecho, Teatro tras la chequiza, la detención la hizo la Estrategia de Seguridad Nacional. Nosotros fuimos los que los detuvimos en coordinación con el Estado y con la Fiscalía General de la República. Cuando no hay detenciones, no pueden bajar los delitos. Nosotros mes con mes estamos presentando detenciones y en el caso que usted menciona de la choquiza, fue una investigación de la Secretaría de Seguridad a través de sus áreas de investigación con la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Secretario. Sí se ha debilitado a los cárteles, dice Omar García Harfuch. Bueno, pues en eso estamos, mi querido Norman. Pues yo creo que sí. Yo creo que el trabajo que en términos de seguridad ha desarrollado García Harfuch bajo la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, pues es muy evidente. Ayer lo decíamos, anoche lo decíamos. Él mismo lo establece. El país inclusive lo dice. Es incontestable para la oposición decir que no se ha hecho nada o que se ha hecho poco. Realmente ha sido un avance impresionante. También mencionábamos anoche que durante muchísimas presidencias, cuando se hacían encuestas a la población abierta y se preguntaba cuál es tu mayor inconveniente, todo el mundo hablaba de la seguridad, de la inseguridad, ¿no? Bueno, pues ahora es evidente que se ha combatido la inseguridad a través de mecanismos fuertes, a través de actos muy contundentes. Ha habido muchísimos detenidos, en fin, tenemos antecedentes muy claros o estadísticas suficiente para demostrar o para por lo menos aceptar por nuestra parte que hay un trabajo muy, muy intenso por parte de la Secretaría, no solo la Secretaría de Seguridad, que ellos son, él es un vocero de toda la estructura que se tiene para combatir el narcotráfico y los delitos en México. Así que bueno, eso es un absurdo, que Trump de bote pronto diga cositas, ¿no? Que alguien le dice que diga, y no dudo que sea el mismo Steve Bannon, y asesores que no entienden y no conocen lo que está haciendo en el mundo, ¿no? Fíjense que yo quisiera también comentar que esta elección intermedia que se avecina en los Estados Unidos, pues nos va a dar, nos va a poner a prueba la opinión del pueblo estadounidense con respecto a Trump y sus políticas locas, ¿no? Caprichosas. Yo creo que el pueblo estadounidense deberá de modificar la composición en su Cámara de Representantes, en su Cámara de Senadores, para que la influencia de Trump se vea acotada de alguna manera y no pueda decidir de una manera tan fácil en un entorno tan frágil al cual se ven expuestos los estadounidenses. Yo creo que Trump pues emocionó a la gente blanca, básica, ignorante, que por cierto son un poquito los ídolos de los panistas mexicanos, ¿no? Yo creo también que si pensamos ya no en un tercer mandato, en la conclusión de este segundo mandato por parte de Trump, pues tendrá que estar en juego siempre también su salud orgánica, su salud física, pero especialmente su salud mental, que parece que no es muy buena, y él tendrá que superar este enfrentamiento con la vida para ver si puede salir libre, puede salir bien librado, quise decir, de este pleito que el ser humano tiene con la vida y que en el caso de él se ve bastante afectada, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Tenemos que esperar unos meses para conocer esa elección intermedia del pueblo estadounidense y entenderemos y sabremos entonces cuál es el avance en términos de respaldo popular que tiene Trump. Porque hasta donde sabemos, él ya anda abajo de los niveles de 40% de aceptación y esto es determinante para que su poder siga o se detenga el próximo año, ¿no? Fíjense que me acabo de encontrar una declaración también, y perdónenme que
hace uno 20 cosas en vivo, ¿no? El presidente, al responder a un reportero ayer en la Casa Blanca de si necesita o va a pedir aprobación del Congreso, una declaración de guerra por este tema de los narcoterroristas, le llaman. ¿Por qué no pide una declaración de guerra? No vamos a pedir nada. Esto es, matan a nuestra gente introduciendo drogas a nuestro país, pues los vamos a matar a ellos. Me está quedando claro que aquello que decía Donald Trump, que la gente lo quería tanto, que él se podía parar en la calle y dispararle a quien quisiera y no pasaba nada. Esa es la mentalidad de Donald Trump. Válgame Dios. Es lo que estaba revisando. Y bueno, pues esa es también la dinámica que están secundando desde el secretario de guerra Pete Hegseth hasta Stephen Miller, Pam Bondi y Kash Patel, la fiscal de justicia y el director del FBI respectivamente. Mi querido Jaime, le voy a pedir a la audiencia de Sin Censura que tenga bien acompañarte, como así se los hemos pedido por tiempo ya, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos. 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, No Apto para Cínicos, para que acompañen al maestro Jaime Hernández, y en la selva, que es Twitter, ahora X, @Jaime Journo. ¿Con qué te despides, Jaimito? No te escucho, hermanito. Perdón. Para que una revista tan conservadora como The Economist publique esto, mira, lo voy a poner ahorita, miren, dice The Economist: la nueva guerra contra las drogas, llevando tácticas de la guerra contra el terrorismo al patio trasero de Estados Unidos. Ya, ¿Patio trasero? Sí, no jodas. Así les dice The Economist a todo el hemisferio occidental. Pero esto confirma que efectivamente Estados Unidos ya va a llevar tácticas de la guerra contra el terrorismo, y esto lo dice The Economist, que es, insisto, la revista más conservadora, y este informe es muy interesante porque lo confirman militares, ha hablado con militares, y por eso esta declaración de Trump de que no necesita el permiso del Congreso, porque precisamente cuando se trata de combatir al terrorismo, Estados Unidos tiene un cheque en blanco. En todos sentidos, no hay respeto de derechos humanos. Por eso el asesinar a ya más de 30 personas que viajaban en lanchas ligeras no le preocupa en absoluto a Donald Trump. Yo creo que es muy preocupante, insisto, lo que está pasando dentro y fuera de Estados Unidos. Esa decisión tan caprichosa, tan unilateral, de deshacerse del ala este de Estados Unidos para construir un salón de baile de más de 8,000 metros cuadrados, te habla de la frivolidad de este personaje. Está completamente desatado, fuera de sí. Imagínense que termine en el salón de baile y no pueda usarlo Donald Trump. Por eso a lo mejor está obsesionado con un tercer mandato. Así es que con esto me despido, queridos amigos. Miren, esta es la imagen de cómo ha deshecho toda el ala este. En principio dijo que iba a ser un tema mínimo, pero desde cuando la gente empezó a mandar fotos de esto, la gente está escandalizada de hasta qué punto quiere rehacer esta Casa del Pueblo, porque así es conocida la Casa Blanca, la Casa del Pueblo de Estados Unidos, en una casa a su imagen y semejanza. Mi querido Jaime, nos vemos a las 12, No Apto para Cínicos, y nos vemos de 7 a 9 todas las noches con Norman Pearl en Norman Pearl TV. Ahí el duelo de bastonazos, como le he llamado yo al encuentro de Norman, de Paco y de Jaime. Mi querido Norman, ¿con qué te despides? Y por favor tus redes sociales también. Claro que sí. Bueno, pues veíamos en el artículo que presenta de The Economist, Jaime, en donde dice matar al instante, que es un equivalente a la época de Felipe Calderón, de mátalos en caliente, ¿no? Esto es sin que pasen procesos legales ni nada, no hay acusaciones, no hay absolutamente nada.
es La Ley de la Selva en un regreso inmediato. Bueno, pues a mí me encuentran como Norman F. Pearl en Facebook y también por supuesto, en X. Y más tarde, como se ha anunciado, de 7 a 9 de la noche, tengo el honor, el privilegio de llevar el programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, de manera conjunta, colegiada, con mis amigos Jaime Hernández y Paco Cruz, que hoy por hoy está rumbo a la playa, con mucho entusiasmo, ¿no? Mira, Norman, tan serio que es y luego, no, le voy a decir a Paco, Norman y Jaime te despedazaron el viernes. No, pero es que es cierto, Vicente, desde las 4 de la mañana se subió a su helicóptero porque no, de verdad, lleva un convoy de cochinitos, gallinas, vacas, así, y entonces han ido atravesando la sierra para llegar al rancho de invierno, el rancho de invierno del maestro Paco Cruz. Ahora resulta, vas a ver, Jaime, eres tremendo. Y mi querido Norman no se queda atrás. Les mando un abrazo, muchachos. Cuídense, buen día. Nos vemos a las 2 de lunes en No Apto para Cínicos y de 7 a 9 en el duelo de bastonazos con Norman Pearl, en Norman Pearl TV.